En medio de la oscuridad espiritual de Israel, cuando los jueces ya no eran escuchados y los enemigos rodeaban por todas partes, un niño nacido de la oración se convertiría en la voz profética de una nueva era. Un rey sería ungido y luego rechazado. Un gigante desafiaría al Dios Altísimo. Y un humilde pastor, sin espada ni armadura, lo derribaría con una sola piedra. Esta no es solo una historia bíblica. Es una guerra entre el orgullo del hombre y el propósito de Dios. Es un choque entre el trono del mundo y el reino de los cielos. Prepárate para presenciar traiciones, batallas, milagros y la elección divina de un corazón conforme a su voluntad. Porque esta es la historia del primer libro Samuel. Y lo que estás a punto de ver, te cambiará la forma de ver la fe, el liderazgo y el poder de Dios. En los días oscuros donde no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía, la voz de Dios se oía poco, y las visiones eran escasas. Pero en el silencio, Dios planeaba levantar a un profeta. Allí vivía un hombre justo, llamado Elcaná, que cada año subía a adorar al Señor en Silo. Tenía 2 esposas, Penina, quien tenía hijos, y Ana, a quien el Señor había cerrado su vientre. Penina la provocaba continuamente, pero Ana no respondía con odio, sino con lágrimas y oraciones en lo secreto. Una noche, mientras todos comían y celebraban, Ana se levantó en medio del banquete y se dirigió al templo. Sus pasos resonaban en la piedra, cada uno lleno de carga emocional. Eli, el anciano sacerdote, la observaba desde su asiento junto a la puerta del tabernáculo. Oh Señor de los ejércitos, si tan solo miras la aflicción de tu sierva, si me das un hijo, lo consagraré a ti todos los días de su vida. No tocará vino, ni navaja pasará sobre su cabeza, será tuyo por siempre. Elí frunce el ceño, creyendo que está ebria. Mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Deja el vino. Ana levanta el rostro, rojo por el llanto, pero con dignidad. No, mi señor. No he bebido vino ni licor. Solo he derramado mi alma delante del Señor. Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Aquel día, el clamor de una mujer fue escuchado en el cielo, y desde ese momento, una nueva historia comenzó a tejerse en el destino de Israel. Y mientras Samuel crecía entre los brazos de su madre, el cielo ya preparaba el llamado que cambiaría el destino de una nación. El sol doraba las colinas de Ramá cuando Ana envolvió a Samuel con sus manos temblorosas. El niño, apenas destetado, no lloró. Observaba a su madre con una calma inusual, como si su alma supiera el peso de su destino. Ana y Elcaná emprendieron el viaje a Silo, llevando consigo sacrificios y una sola promesa: entregar al hijo que les fue dado. ¿Qué madre entrega a su hijo, no a la muerte, sino al llamado del cielo? Ana no olvidó su promesa. Y Dios tampoco. Frente al sacerdote Elí, Ana tomó al pequeño en brazos por última vez y habló con voz quebrada pero firme. Por este niño oraba, y el Señor me concedió lo que le pedí. Por eso lo dedico al Señor todos los días de su vida. Elí observó en silencio. La presencia del Altísimo parecía flotar alrededor del niño. Nadie lo dijo, pero todos lo sintieron: este no era un niño común. Desde entonces, Samuel vivió en el tabernáculo de Silo, bajo la tutela de Elí. Dormía cerca del arca, donde la gloria de Dios había reposado generaciones atrás. Sus pequeñas manos limpiaban los utensilios del altar. Sus pies recorrían los pasillos sagrados antes del alba. Sus ojos miraban el fuego arder día y noche. El templo estaba en ruinas morales, pero el Señor había sembrado una semilla. Y esa semilla se llamaba Samuel. Pero en esos días, la palabra del Señor era rara. Las visiones eran escasas. Elí, ya viejo y casi ciego, no veía la decadencia que crecía entre sus propios hijos, Ofni y Faíns. Ellos profanaban las ofrendas, robaban la carne y se acostaban con mujeres junto a la tienda del encuentro. Eran sacerdotes de nombre, pero enemigos del cielo. Y sin embargo, el niño Samuel crecía en favor delante de Dios y de los hombres. El contraste era claro: mientras el fuego de los hombres se apagaba, el fuego de Dios, en silencio, empezaba a arder en el corazón de un niño. Y fue entonces, en una noche común, cuando el cielo decidió hablar, y el nombre de Samuel resonó por primera vez desde las alturas. La noche había caído sobre Silo.
El templo descansaba en sombras, y solo el débil resplandor del candelabro sagrado alumbraba el recinto. Elí dormía en su aposento, sus ojos nublados por la vejez. Pero Samuel, como de costumbre, yacía cerca del arca de Dios, con el corazón en calma y el alma abierta. Israel dormía. El sacerdote dormía. Pero el cielo estaba despierto. Y entonces ocurrió. Una voz atravesó la oscuridad, clara y directa como una flecha divina. Samuel. El niño se incorporó al instante. No había temor en sus ojos, solo obediencia. Corrió hasta la habitación de Elí. Aquí estoy. ¿Me llamaste? Elí entreabrió los ojos con desconcierto. No te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel obedeció sin cuestionar. El templo volvió al silencio, pero no por mucho tiempo. Samuel. Otra vez la voz. Otra vez los pasos pequeños en la oscuridad. Otra vez la misma respuesta. Aquí estoy. No te he llamado, hijo mío, repitió Elí, ahora más intrigado que molesto. Vuelve a acostarte. Samuel regresó a su lecho, el corazón latiendo con fuerza. La voz era real. No un sueño. No una ilusión. El niño aún no conocía la voz del Señor, porque el Señor aún no se le había revelado. Pero esa noche cambiaría todo. Por tercera vez, la voz descendió. Samuel. Samuel corrió de nuevo a Elí, jadeando. Elí, entonces, lo entendió. Se quedó en silencio por un momento, como si el peso de lo divino hubiera caído sobre él. Hijo, si te llama otra vez, responde así. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel regresó al templo con esa frase grabada en su pecho como fuego sagrado. Antes de continuar, te pido por favor que le dé me gusta a este video, así lograremos que la palabra de Dios llegue a más personas. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Y entonces, por cuarta vez, la voz vino. Pero esta vez, el Señor vino y se detuvo allí, junto a él. No solo habló, se manifestó. Samuel, Samuel. Y el niño respondió con firmeza. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así, en medio de la noche, mientras el templo dormía y el mundo callaba, Dios habló a un niño, y con ello, despertó a toda una nación. El silencio que siguió fue espeso, sagrado. La voz del Señor ya no era un eco, sino una presencia viva junto a Samuel. No era una visión. No era un sueño. Era el Altísimo, el Dios de Israel, hablando a un niño en la oscuridad. Dios habló con voz solemne. Mira, haré algo en Israel que a todo el que lo oiga, le zumbarán los oídos. Samuel escuchaba con los ojos abiertos, sin pestañear, como si cada palabra quedara esculpida en su alma. El mensaje era terrible. No era uno de consuelo ni de promesas dulces, era un juicio. He condenado a la casa de Elí para siempre, por la maldad de sus hijos. Ellos se han profanado a sí mismos, y él no los ha detenido. Por eso, he jurado que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. El fuego que se había apagado en el altar ahora caía del cielo, no como luz, sino como sentencia. Cuando el Señor se retiró, y la presencia desapareció, el templo volvió al silencio. Samuel quedó inmóvil, con el corazón oprimido. El juicio era claro, pero el destinatario era el hombre que lo había criado como un padre. La madrugada lo encontró despierto, temblando, esperando. Al amanecer, abrió las puertas del templo como cada mañana. Elí lo esperaba, sentado. Lo miró con ojos cansados, pero sabios. Samuel, hijo mío, ¿qué te dijo el Señor? No me ocultes nada. Que Él te castigue si me escondes una sola palabra. Samuel bajó la cabeza, y lo dijo todo. Cada palabra. Cada sentencia. Sin añadir ni quitar. Elí escuchó en silencio. No gritó. No negó. Solo asintió. Él es el Señor. Que haga lo que bien le parezca. El anciano aceptó su juicio, pero el niño había sido marcado por el llamado. Aquel día, el cielo había revelado su voluntad a través de labios inocentes. Y nada volvería a ser igual. Desde ese día, Samuel no volvió a ocultar palabra del Señor, y Dios comenzó a levantarlo como profeta, hasta que todo Israel supo que en él hablaba la voz del Altísimo.
Pasaron los años, y Samuel creció como una llama encendida en medio de un pueblo que comenzaba a despertar. Desde Dan hasta Berseba, todos sabían que el Señor estaba con él. Ya no era un niño. Era profeta. Era guía. Y era el único que aún escuchaba la voz del cielo. Pero mientras la palabra de Dios volvía a fluir, Israel caía en un abismo de confianza falsa. Los filisteos, enemigos ancestrales, se alzaron en guerra. Las tribus se reunieron en batalla, pero fueron derrotadas estrepitosamente. 4.000 hombres cayeron ese día en el campo de Afec. Y en lugar de buscar arrepentimiento, buscaron rituales vacíos, como si la presencia de Dios pudiera ser usada como un amuleto. Los ancianos tomaron una decisión peligrosa. Enviaron mensajeros a Silo para traer el arca del pacto del Señor, el trono de su gloria, al campo de batalla. Ofni y Faíns, los hijos corruptos de Elí, acompañaron el arca como si fuesen sus guardianes. El pueblo gritó con júbilo cuando el arca llegó, pero no sabían que no era Dios quien marchaba con ellos, sino su juicio. Los filisteos, al oír el estruendo, temblaron. «Un Dios ha venido al campamento», gritaron. Esto no había ocurrido antes. Pero en vez de huir, se endurecieron. Su comandante exclamó: «Sed hombres, filisteos. Luchad como nunca, o seréis sus siervos». Y así, comenzó la batalla más desastrosa que Israel había visto en generaciones. El juicio cayó con espada en mano. 30.000 soldados israelitas cayeron ese día. El arca de Dios fue capturada. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Faíns, murieron a filo de espada. Y así, el objeto más sagrado de Israel fue llevado por sus enemigos, y una nación entera quedó en silencio, como si el Espíritu de Dios hubiera abandonado la tierra. En Silo, el sol aún no se había puesto cuando un hombre llegó corriendo desde el campo de batalla. Sus ropas estaban rasgadas. Su rostro, cubierto de polvo y sangre seca. Las trompetas no sonaban. No había cánticos. Solo gritos y luto. El anciano Elí, de 98 años, estaba sentado junto a la puerta del templo. Sus ojos, ciegos desde hacía tiempo, no veían. Pero su corazón temblaba. No por sus hijos, sino por el arca de Dios. «¿Qué noticias traes, hijo mío?», preguntó con voz temblorosa. El mensajero cayó de rodillas. Israel huyó ante los filisteos. Hubo gran matanza. Tus hijos, Ofni y Faíns, murieron. Y el arca, interrumpió Elí con un susurro. El hombre bajó la cabeza. El arca de Dios fue capturada. Y en ese instante, el corazón del anciano se quebró. Elí se echó hacia atrás, y cayó de su silla. Su cuello se rompió y murió allí mismo, al pie del lugar sagrado donde había servido por décadas. Pero la tragedia no terminó allí. La esposa de Faíns, embarazada, al oír la noticia, entró en trabajo de parto de inmediato, consumida por el dolor y el terror. Murió al dar a luz, pero antes de exhalar su último aliento, nombró a su hijo Icabod. La gloria ha sido desterrada de Israel. Susurró. El hijo nació, pero la gloria partió. El sacerdote murió, pero una nueva era comenzaba. Porque mientras unos caían, Dios ya había levantado a su profeta. Y mientras el arca de Dios era llevada por los enemigos, el pueblo entendió al fin que sin santidad, ni símbolo alguno podría protegerlos del juicio del cielo. Los filisteos llevaron el arca del pacto como botín de guerra. Con cantos y burlas, la transportaron a Asdod, una de sus principales ciudades, y la colocaron en el templo de su dios, Dagón, el ídolo mitad pez, mitad hombre, que se alzaba imponente sobre un pedestal de piedra. Los enemigos de Israel creían haber vencido al Dios de los hebreos, pero pronto descubrirían que el Altísimo no es un trofeo. Es fuego que no puede ser contenido. Al amanecer, los sacerdotes filisteos entraron al templo para ofrecer incienso, pero se detuvieron en seco. Dagón yacía rostro en tierra delante del arca del Señor. Sorprendidos y confundidos, levantaron la estatua y la colocaron en su sitio. Pensaron que era una casualidad, una coincidencia. Pero al día siguiente, regresaron, y la escena fue aún más aterradora. Dagón estaba nuevamente postrado, pero esta vez, con la cabeza y las manos cortadas, caídas en el umbral del templo. Solo el tronco había quedado sobre el pedestal.
Los dioses falsos no pueden mantenerse en pie ante la presencia del Dios verdadero. Donde Él habita, todo poder humano o espiritual se derrumba. Ese mismo día, la ciudad fue azotada por el juicio divino. Una plaga cayó sobre Asdod. Tumores dolorosos aparecieron en la piel de sus habitantes. El miedo se apoderó de todos. El arca del Dios de Israel no puede quedarse aquí. Gritaban, nos está destruyendo. Así que la enviaron a Gat, y allí también cayó la peste. Y luego a Ecrón, y el terror se multiplicó. Los gritos de los filisteos eran unánimes. Devuélvanla. Devuelvan el arca antes de que todos muramos. El Dios de Israel había permitido que su arca fuera capturada, no porque fuera débil, sino para mostrar que su poder no necesita espadas ni ejércitos. Aún en tierra enemiga, Él es rey. Y así, los enemigos de Dios prepararon una ofrenda, no para adorarlo, sino para rogar que se alejara. Porque su gloria era demasiado para soportarla. 7 meses de terror vivieron los filisteos. Dondequiera que iba el arca del Señor, la peste y el caos la seguían como una sombra divina. Ninguna ciudad quería tenerla. Ningún sacerdote filisteo se atrevía a tocarla. Entonces, decidieron devolverla, pero no sin antes intentar un último acto de control. Creían que podían manipular a Dios como a sus ídolos, pero el Dios de Israel no viaja según la voluntad de los hombres, sino según su propósito eterno. Reunieron a sus adivinos y sacerdotes, quienes dijeron, hagan una ofrenda de expiación, 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, una por cada ciudad filistea, en representación de la plaga que nos ha azotado. Tomaron entonces una carreta nueva, y ataron a ella 2 vacas que nunca habían llevado yugo, recién separadas de sus crías. Colocaron el arca en la carreta, junto con un cofre que contenía las figuras de oro, y esperaron. Si las vacas se dirigen solas hacia la tierra de Israel, sabremos que fue el Dios de ellos quien nos castigó, dijeron. Pero si no, sabremos que todo fue casualidad. 2 vacas sin guía, atadas a un carro, sin pastores, y sin saber el camino, ¿cómo podrían saber a dónde ir? Pero la gloria del Señor no necesita dirección. Las vacas, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, comenzaron a caminar directamente hacia Bet-Semes, una ciudad israelita. Y así, el arca del Señor regresó, no por manos humanas, no por poder militar, sino por el dedo invisible de Dios guiando la historia. Los habitantes de Bet-Semes, al ver la carreta, se llenaron de gozo. Gritaron, danzaron, ofrecieron holocaustos, y partieron la madera del carro para hacer fuego y sacrificar las vacas al Señor. Pero la alegría pronto se convirtió en temor. Algunos hombres de Bet-Semes, por curiosidad o irreverencia, miraron dentro del arca. Y el juicio fue inmediato. Porque incluso el pueblo escogido debía recordar que la santidad de Dios no es un juego. 70 hombres murieron ese día. Y el pueblo clamó: ¿quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? Llevad el arca lejos de nosotros. Y así, la gloria regresó, pero el pueblo temía acercarse. Porque aunque el arca estaba en casa, el corazón de Israel aún estaba lejos de su Dios. El arca fue llevada a Kiriat Jearim, donde permaneció por años, bajo el cuidado de un hombre llamado Abinadab. Su hijo Eleazar fue consagrado para guardarla. Pero el pueblo seguía viviendo en un letargo espiritual. El símbolo había regresado, pero la presencia del Señor no habita en cajas de oro, sino en corazones rendidos. Durante 20 años, Israel lloró en silencio. Las cosechas fallaban, los enemigos saqueaban, y el vacío del alma era más pesado que el yugo de los filisteos. Fue entonces que la voz de Samuel volvió a resonar como un trueno en el desierto. Reunió al pueblo y proclamó: si de todo corazón se vuelven al Señor, quiten de entre ustedes los dioses ajenos y las imágenes de Astarte. Preparad vuestros corazones para Él, y servidle solo a Él, y Él os librará de los filisteos. Y el pueblo escuchó. Por primera vez en décadas, no buscaron al arca, sino al Dios del arca. Derribaron altares paganos. Quemaron estatuas. Rompieron amuletos. Dejaron los ídolos de Baal y Astarte. Se reunieron en Mizpa, y allí ayunaron y confesaron: hemos pecado contra el Señor. Samuel oró por ellos. Tomó agua y la derramó delante del Señor como señal de rendición total. Pero mientras se humillaban,
las noticias llegaron a los filisteos. Israel se reúne. Están vulnerables en Mizpa. Y los ejércitos enemigos marcharon de nuevo, espadas en mano. El pueblo tembló al verlos acercarse. Samuel, no dejes de clamar por nosotros al Señor, rogaron. Ruega que nos salve. Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero en holocausto. Mientras el sacrificio ardía, clamó al cielo, y el cielo respondió. Porque donde hay verdadero arrepentimiento, hay fuego que baja del cielo. Y cuando las espadas filisteas estaban a punto de caer sobre Israel, el cielo rugió con voz de trueno, y Dios mismo salió a pelear por su pueblo. El cielo, que hasta entonces había estado calmo, estalló con un estruendo sobrehumano. No fue tormenta común. Fue la voz del Altísimo, rugiendo desde lo alto, lanzando terror sobre los filisteos. El trueno de Dios no solo sacudió la tierra, sacudió los corazones de sus enemigos. Era como si la creación misma se rebelara contra ellos. Confundidos, aterrados, los filisteos soltaron sus armas y huyeron en desbandada. Israel, sin espadas ni carros, los persiguió y derrotó con las fuerzas del cielo a su favor. Los que antes huían, ahora eran instrumentos de juicio. Los débiles, levantados por la mano de Dios, derrotaron a sus opresores. Fue una victoria sin precedentes. Pero Samuel sabía que las batallas no solo se ganan en los campos, sino también en la memoria del pueblo. Entonces, tomó una gran piedra y la colocó entre Mizpa y Senador. La alzó como señal y la llamó Ebenezer, que significa: hasta aquí nos ayudó el Señor. No era un monumento de orgullo, sino de humildad. Una piedra para recordar que la victoria no vino por el brazo humano, sino por la misericordia divina. Desde ese día, los filisteos no volvieron a invadir tierra israelita. La mano de Dios estuvo contra ellos todos los días de Samuel. Las ciudades que antes habían sido tomadas, fueron recuperadas. La paz reinó entre Israel y sus vecinos. Y Samuel siguió guiando al pueblo con justicia, viajando entre Mizpa, Betel y Gilgal, volviendo siempre a Ramá, su hogar. Allí edificó un altar al Señor, y desde allí, su voz seguía resonando como faro en una nación que volvía a la luz. Por primera vez en mucho tiempo, la tierra tuvo paz. Porque Dios encontró un corazón fiel. Y el pueblo, un líder justo. Pero el tiempo no se detiene, y cuando los cabellos de Samuel comenzaron a encanecer, el pueblo volvió a mirar no al cielo, sino a las coronas de los hombres. Los años pasaron, y el rostro de Samuel, antes joven y encendido, se llenó de arrugas. Sus pasos eran más lentos, pero su voz aún cargaba la fuerza de un profeta. Sus hijos, Joel y Abías, fueron nombrados jueces en Berseba, pero no siguieron los caminos de su padre. Codiciosos, torcidos y sedientos de sobornos, sus corazones estaban lejos de la justicia, y su corrupción trajo sombras sobre el liderazgo de Samuel. Entonces, los ancianos de Israel se reunieron y fueron hasta Ramá. Miraron a Samuel con respeto, pero con firmeza. Tú ya estás viejo, le dijeron, y tus hijos no andan en tus caminos. Danos un rey, como tienen todas las naciones. La petición fue un puñal. Samuel no respondió de inmediato. Se retiró a orar. Dolido, confundido, humillado. Pero el Señor le habló con claridad. Oye la voz del pueblo. Porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Haz lo que piden, pero adviérteles lo que un rey exigirá. Samuel volvió ante los ancianos. Y con voz grave, les mostró el precio de su deseo. Un rey tomará a vuestros hijos para su ejército. Tomará vuestras hijas para perfumar y servir. Tomará los mejores campos, vides, olivares, y los dará a sus siervos. Tomará el diezmo de todo. Seréis sus siervos. Y cuando claméis por causa del rey que habréis escogido, el Señor no os oirá. Era la última advertencia. Un susurro del cielo antes del estruendo de la monarquía. Pero los oídos del pueblo estaban cerrados por el deseo de parecerse al mundo. Y el pueblo respondió: no, queremos un rey sobre nosotros. Queremos ser como las demás naciones. Que Él nos juzgue, y marche delante de nosotros en la guerra. Pidieron una corona, y rechazaron la gloria. Anhelaron un trono humano, y despreciaron el reinado de Dios. Samuel escuchó. Y el Señor dijo: Dals un rey.
Y así comenzó la búsqueda, no de un profeta, ni de un juez, sino de un hombre que llevara corona. Pero ni el pueblo, ni Samuel, imaginaban a quien Dios ya había elegido. En la tierra de Benjamín, entre colinas onduladas y campos polvorientos, vivía un hombre poderoso llamado Quis. Era de buena familia, rico, respetado. Y tenía un hijo llamado Saúl. Saúl era alto, apuesto, de presencia imponente. Ningún hombre en Israel lo igualaba en estatura. Pero por dentro, era aún un muchacho inseguro, ajeno al llamado que pronto caería sobre sus hombros. El pueblo pedía a un rey, y Dios los escuchó. No eligió al más sabio, ni al más santo. Eligió al que, a los ojos del pueblo, parecía un rey. Un día, las asnas de Quis se perdieron. Saúl fue enviado a buscarlas con un siervo. Recorrieron regiones enteras sin éxito. Cansado y preocupado, Saúl pensó en regresar. Pero el siervo le sugirió: hay un hombre de Dios en esta ciudad. Todo lo que dice se cumple. Vamos a consultarlo. Aquel hombre era Samuel, el mismo que, en secreto, ya había recibido la palabra del Señor la noche anterior. Mañana, a esta misma hora, te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. A él ungirás como príncipe sobre mi pueblo. Él salvará a Israel de mano de los filisteos. Cuando Samuel vio a Saúl acercarse, el Espíritu de Dios le habló. Este es el hombre. Saúl se acercó, sin saber quién era aquel anciano que lo miraba con ojos penetrantes. Preguntó tímidamente: ¿dónde está la casa del vidente? Samuel sonrió. Yo soy el vidente. Sube conmigo al lugar alto. Hoy comerás conmigo, y mañana te declararé lo que hay en tu corazón. El joven que buscaba asnas, encontró un reino. El que pensaba regresar con las manos vacías, fue señalado por el dedo de Dios. Esa noche, Samuel trató a Saúl como a un príncipe. Le dio el lugar de honor en la mesa, la mejor porción de carne, y un trato reservado solo para alguien, destinado a llevar corona. A la mañana siguiente, mientras caminaban solos por el campo, Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor como príncipe sobre su heredad? Y mientras el aceite corría por su frente, Saúl no lo sabía aún, pero acababa de convertirse en el primer rey de Israel. La unción había sido hecha en secreto, lejos de los ojos del pueblo. Saúl, aún atónito, apenas entendía lo que ocurría. ¿Rey? ¿Él, un simple buscador de asnas? Samuel, viendo su confusión, le anunció una serie de señales que confirmarían el llamado de Dios. Le dijo: hoy, al dejarme, hallarás 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel. Ellos te dirán que las asnas han sido halladas. Luego, 3 hombres subirán a Dios en Betel, uno llevará 3 cabritos, otro 3 panes, y el otro un odre de vino. Te darán 2 panes. Después irás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Allí encontrarás una compañía de profetas descendiendo, con salterio, pandero, flauta y arpa. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti y profetizarás con ellos. Entonces, serás cambiado en otro hombre. Saúl partió. Y todo sucedió tal como Samuel lo había dicho. Primero los hombres, luego los panes, y finalmente, la colina. Allí estaban los profetas. Cantaban, tocaban. Y de pronto, el Espíritu del Señor cayó sobre Saúl con poder. El joven comenzó a profetizar entre ellos, como si siempre hubiera sido uno más del grupo. En ese instante, el Dios de Israel no solo ungió al cuerpo de Saúl, sino que transformó su alma. El pastor de burros fue hecho líder de un pueblo rebelde. Un corazón nuevo palpitaba en su pecho. Quienes lo conocían quedaron asombrados. Algunos se burlaban. ¿También Saúl entre los profetas? Pero otros comenzaron a murmurar: hay algo diferente en él. ¿Será este el rey que esperábamos? Cuando regresó a casa, su tío le preguntó: ¿qué te dijo Samuel? Y Saúl, prudente, solo respondió: nos dijo que las asnas ya habían sido encontradas. Guardó silencio, porque lo que ardía en su espíritu no era solo una noticia, era un destino. Y todavía no era tiempo de revelarlo. Pasaron unos días. Samuel convocó a todo Israel en Mizpa. El pueblo se reunió, expectante. Iban a ver con sus propios ojos la respuesta a su clamor: un rey.
Samuel habló fuerte y claro. Hoy el Señor elegirá ante ustedes a quien ha sido escogido para reinar. Tribu por tribu, clan por clan, familia por familia, hasta que el sorteo cayó sobre la tribu de Benjamín, sobre la familia de Matri y finalmente, Saúl, hijo de Quis. Lo buscaron. No lo hallaban. ¿Dónde estaba? Entonces Dios habló. Está escondido entre el bagaje. Corrieron y lo sacaron. Y cuando Saúl se alzó entre la multitud, su estatura superaba a todos. Su presencia impuso silencio. Samuel declaró: He aquí al hombre que el Señor ha escogido. No hay otro como él entre todo el pueblo. Y el pueblo gritó: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Pero aunque el pueblo gritaba con entusiasmo, en el corazón de Saúl aún reinaba el temor. Porque ser rey no era solo portar una corona, era cargar el destino de una nación entera. Aunque el pueblo aclamaba, no todos estaban convencidos. Algunos hombres perversos murmuraban: ¿Cómo podrá éste salvarnos? Lo despreciaron y no le ofrecieron presentes. Pero Saúl guardó silencio. Aún no era tiempo de actuar. El Espíritu de Dios estaba con él, pero el corazón de muchos aún estaba dividido. Y como en todo inicio, la prueba no tardó en llegar. Un enemigo antiguo se levantó, Naas, el rey de los amonitas. Él rodeó la ciudad de Yabes de Galaad y propuso una humillante condición para rendirse. Haré un pacto con ustedes, solo si todos permiten que le saque el ojo derecho. Así afrentaré a todo Israel. Los ancianos de Yabes suplicaron 7 días para buscar ayuda. Si nadie viene, nos rendiremos. Y enviaron mensajeros por todo Israel. Cuando la noticia llegó a Gibea, la ciudad de Saúl, el pueblo lloró con amargura. Pero Saúl no estaba allí para lamentar. Volvía del campo, con sus bueyes. Al oír el clamor, preguntó: ¿Qué pasa? ¿Por qué llora la gente? Le contaron el mensaje. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y su furia se encendió como fuego. El corazón del rey despertó. Ya no era un joven tímido escondido entre equipaje. Era el líder de Israel y era hora de actuar. Tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio con este mensaje: Así se hará con los bueyes de quien no siga a Saúl y a Samuel. El temor del Señor cayó sobre el pueblo, y todos salieron como un solo hombre. En Besec, Saúl reunió a 330,000 guerreros. Envió un mensaje a los sitiados: Mañana, cuando el sol caliente, serán liberados. El pueblo de Yabes fingió rendición. Mañana saldremos hacia ustedes, y podrán hacernos lo que quieran. Pero esa noche, Saúl dividió su ejército en 3 compañías, y atacaron al amanecer. El terror cayó sobre los amonitas. Fueron derrotados, dispersados, y no quedó par en pie. Cuando la victoria fue segura, el pueblo se volvió hacia Saúl. ¿Dónde están los que dijeron: Saúl no ha de reinar sobre nosotros? Entregadlos y los mataremos. Pero Saúl respondió con nobleza: Hoy no morirá ninguno, porque el Señor ha dado una gran victoria a Israel. Así empezó el reinado de Saúl. No con orgullo, sino con poder, compasión y humildad. El joven pastor se había transformado en el salvador de su pueblo. Entonces Samuel dijo al pueblo: Vayamos a Gilgal y confirmemos el reino. Y allí, delante del Señor, ungieron por segunda vez a Saúl como rey, esta vez delante de todo el pueblo. Sacrificaron ofrendas de paz y celebraron con gran gozo. Pero mientras el pueblo celebraba la victoria, Samuel sabía que su tiempo se agotaba. Y antes de despedirse del liderazgo, tenía una última palabra que entregar. El pueblo estaba reunido en Gilgal, aún con la emoción de la victoria sobre los amonitas. Pero entre el júbilo, Samuel se puso de pie. Ya no como juez, sino como anciano profeta que estaba por entregar su manto. He aquí, he escuchado vuestra voz en todo lo que me habéis dicho, y he puesto rey sobre vosotros. Ahora vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y canoso, y mis hijos están entre ustedes. Pero yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. El silencio se apoderó del pueblo. El profeta les miraba con ojos que habían visto décadas de historia. Testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he tomado su buey? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De quién he recibido soborno para cerrar los ojos? Y el pueblo respondió al unísono:
No nos has defraudado ni oprimido, ni has recibido nada de nadie. El Señor es testigo contra ustedes, dijo Samuel, y también su ungido lo es, en este día. Era la despedida de un juez justo, el último de su clase. Israel entraba en la era de los reyes, pero Samuel no dejaría al pueblo sin advertencia. Samuel les recordó todo lo que Dios había hecho. Cómo liberó a sus padres de Egipto, cómo los salvó con jueces cada vez que clamaban, y cómo ahora, al pedir un rey, habían rechazado a Dios como su verdadero soberano. Entonces dijo: ahora, vean la señal que el Señor hará. No es tiempo de lluvia, pero clamaré al Señor, y Él enviará truenos y aguaceros, para que entiendan cuán grande es su maldad por haber pedido rey. Samuel clamó, y el cielo rugió con truenos, y la lluvia cayó en medio de la cosecha, algo inusual y alarmante. El pueblo tembló de miedo, y dijeron: ruega por nosotros, para que no muramos. Hemos añadido a todos nuestros pecados el pedir un rey. No teman. Sí, han hecho todo este mal. Pero no se aparten del Señor, sino sírvanle con todo el corazón. No se desvíen tras vanidades que no aprovechan ni salvan. El Señor no abandonará a su pueblo, por amor a su gran nombre. Y añadió con solemnidad: en cuanto a mí, lejos esté de mi pecar contra el Señor dejando de orar por ustedes. Les enseñaré el camino bueno y recto. Solo teman al Señor y sírvanle en verdad. Pero si hacen lo malo, ustedes y su rey perecerán. Así cerró Samuel su ciclo como juez, pero el nuevo rey pronto demostraría cuán pesada puede ser la corona cuando el corazón se desvía del camino de Dios. El tiempo pasó, y Saúl gobernaba como rey, pero el corazón que una vez fue humilde empezó a llenarse de ansiedad y temor al hombre. Los filisteos se levantaron contra Israel una vez más, reuniendo un ejército tan numeroso como la arena del mar, carros, jinetes, guerreros armados hasta los dientes. El pueblo de Israel, al ver esto, se escondió en cuevas, en peñascos, entre los arbustos. El miedo se apoderó de todos. Saúl tenía órdenes claras: esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio antes de ir a la batalla. El profeta vendría en 7 días. Pero los días pasaban, y Samuel no llegaba. La gente comenzaba a desertar. El ejército se deshacía. Y Saúl, impaciente, tomó una decisión que no le correspondía. Tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Yo mismo ofreceré el sacrificio al Señor. Y mientras el humo aún subía al cielo, Samuel apareció y preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le respondió: vi que el pueblo se me desertaba. Tú no llegabas en el plazo. Y los filisteos están listos para atacarnos. Me vi obligado, y ofrecí el holocausto. Samuel con voz quebrada pero firme le dice: necio, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios. Si lo hubieras hecho, Él habría establecido tu reino para siempre. Pero ahora, tu reino no permanecerá. El Señor ya ha buscado un hombre conforme a su corazón, uno que cumplirá su voluntad. Pero la caída de Saúl no fue inmediata. Aún tuvo muchas batallas. Y con su hijo Jonatán, Israel obtuvo una victoria sobre los filisteos ese día, gracias a la valentía de aquel joven guerrero lleno de fe. Mientras el padre dudaba, el hijo confiaba. Mientras el rey temía, el príncipe creía. Pero el destino ya estaba sellado. El profeta lo había dicho: otro tomaría el lugar de Saúl. Uno que no temiera a los hombres, sino que obedeciera al Dios viviente. Mientras Saúl seguía gobernando, apartado del favor de Dios, el profeta Samuel fue llamado a una nueva misión divina. Dios le habló en secreto: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado? Llena tu cuerno de aceite, y ve a Belén. He provisto entre los hijos de Isaí a un rey conforme a mi corazón. Uno por uno, los hijos de Isaí se presentan ante el profeta. El mayor, Eliab, era alto, fuerte, de apariencia real. Samuel pensó: este es sin duda el ungido del Señor. Pero el Espíritu habló al corazón del profeta: no mire su parecer ni su grande estatura. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 7 hijos pasaron delante de Samuel, pero ninguno era el elegido. ¿Son estos todos tus hijos?, preguntó Samuel. Isaí le responde con tono despreocupado: queda el menor. Está cuidando las ovejas. Samuel respondió con firmeza: manda a buscarlo.
No nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Cuando David entró, el Espíritu del Señor se derramó sobre Samuel. En ese instante, el cielo susurró al corazón del profeta: levántate y úngele, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite, y delante de sus hermanos, ungió al pequeño pastor. Desde ese día, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. Pero la corona aún no le pertenecía. El camino hacia el trono estaba lleno de pruebas, peligros y gigantes. Un pastor fue escogido para ser rey, y aunque Saúl aún se sentaba en el trono, el verdadero ungido de Dios ya había sido señalado en lo secreto. Los filisteos volvieron a levantar su ejército contra Israel, y esta vez trajeron consigo a su arma más temida. Un guerrero colosal, un monstruo de casi 3 metros. Goliat de Gat, el campeón de los filisteos. Vestido con una armadura de bronce que pesaba más que un hombre, Goliat bajaba cada mañana al valle y lanzaba su desafío. ¿Quién de ustedes se atreve a pelear conmigo? Si alguno me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Durante 40 días, Israel escuchó esas palabras. Y nadie se atrevió a responder. En ese tiempo, David aún no era un guerrero, sino un simple pastor, llevando provisiones a sus hermanos al frente de batalla. Pero al escuchar el desafío del gigante, algo ardió en su interior. ¿Quién es este incircunciso filisteo para provocar al ejército del Dios viviente? No era orgullo, era celo por la honra de su Dios. David fue llevado ante el rey Saúl, y aunque era joven, habló con una valentía que hizo temblar al palacio. Tu siervo ha matado leones y osos cuidando las ovejas, y este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado al Dios de los ejércitos. Jehová, que me libró del león y del oso, él me librará de este gigante. El muchacho descendió al valle, mientras Goliat lo miraba con desprecio. ¿Soy acaso un perro, para que vengas a mí con palos? Ven y daré tu carne a las aves del cielo, dijo Goliat a David. Y David sin miedo le respondió: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y que la batalla es del Señor. David corrió hacia el gigante. Tomó una piedra, la colocó en su honda, y con una fe más grande que cualquier armadura, la lanzó directo a la frente del enemigo. Así cayó el gigante, y con él, la vergüenza que paralizaba a Israel. Un joven pastor, con una piedra y una promesa, marcó el inicio de un reinado profético. El campo quedó en silencio. Los filisteos, aterrados, huyeron. Israel, lleno de asombro, se levantó en victoria. Aquel día, un pastor derrotó a un guerrero. Un muchacho humilló a un ejército. Y el mundo entendió que no es por espada ni por lanza, sino por el poder del Dios viviente que se gana la batalla. David aún no era rey, pero ese día, se ganó el corazón de un pueblo. El pastor de las colinas de Belén comenzaba su camino hacia el trono. Así concluye esta historia del primer libro de Samuel. De un reino levantado por clamor, a un rey caído por desobediencia. De un muchacho ignorado, a un héroe que desafió al destino. Y todo esto, bajo la mirada eterna del Dios de Israel. Porque los planes de Dios son perfectos, como lo hizo en la siguiente historia que aparece en pantalla. Déjame saber en los comentarios qué parte de esta historia fue la que más te impactó. Compártela con esa persona que le guste escuchar la palabra de Dios y suscríbete al canal.